¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Imagínense, la casa de una leyenda del boxeo se convierte en escenario de uno de los mayores misterios de México. No van a creer lo que descubrí para ustedes hoy. Lo que comenzó como una simple operación policial terminó revelando secretos que nadie esperaba. Estamos hablando de la mansión de Julio César Chávez, sí, el mayor boxeador de la historia mexicana. Pero la historia que voy a contar no es sobre él. Las autoridades encontraron una estructura secreta, documentos ocultos y pistas de una red muy peligrosa. ¿El objetivo de la operación? Julio César Chávez Jr., hijo de la leyenda, que ahora está en el centro de una investigación que involucra tecnología, dinero sucio y posibles conexiones con el crimen organizado. Detrás de todos los trofeos y la fama de la familia, había un búnker secreto que puede destruir la reputación de una de las mayores dinastías del deporte mexicano. Gente, esta historia es escalofriante. Y ustedes saben cómo funciona aquí en el canal, mientras más interactúan, más contenido exclusivo les traigo. Así que prepárense porque hoy vamos a descubrir juntos cómo el legado de un héroe nacional puede estar ligado al mundo del crimen. Antes de comenzar la investigación, no olviden dejar ese like si les gusta este tipo de contenido investigativo, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna revelación. Y comentar ahí abajo qué creen que vamos a descubrir en esta historia. ¿Están listos para conocer la verdad detrás de esta familia? Entonces vamos, porque esta historia va mucho más allá de lo que aparenta. Comencemos. Las primeras horas del amanecer en Culiacán trajeron consigo uno de los operativos más silenciosos y calculados de los últimos años. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, había orquestado personalmente esta misión que cambiaría el curso de una investigación federal que llevaba meses desarrollándose en absoluto secreto. La mansión de Julio César Chávez, ubicada en una de las zonas más exclusivas de la capital sinaloense, se alzaba imponente bajo el cielo grisáceo de la madrugada. El legendario boxeador, ídolo nacional y orgullo mexicano, jamás imaginó que su hogar se convertiría en el epicentro de una operación que involucraría a su propio hijo. Los agentes federales, vestidos de civil y utilizando vehículos sin identificación oficial, rodearon discretamente la propiedad. No hubo sirenas, no hubo espectáculo mediático. Todo se desarrolló con la precisión de un reloj suizo, tal como Harfuch había planificado durante semanas. Al ingresar a la residencia, los investigadores siguieron un mapa detallado que habían elaborado previamente. Sabían exactamente dónde buscar. La biblioteca principal, con sus estantes de caoba y libros de colección, ocultaba algo mucho más valioso que literatura clásica. Detrás de una sección de volúmenes sobre historia del boxeo, los agentes descubrieron un panel disimulado. Al activarlo, se reveló una bóveda secreta equipada con tecnología militar de última generación. El sistema biométrico que protegía el acceso era tan sofisticado que requería múltiples identificadores, huella dactilar, reconocimiento de iris y código vocal. Dentro de esta cámara hermética, los investigadores encontraron una maleta de acero inoxidable que contenía documentos cifrados, dispositivos electrónicos de comunicación encriptada y lo que parecían ser órdenes operativas escritas en clave. Pero eso no era todo. Junto a estos materiales, descubrieron evidencias financieras que sumaban aproximadamente 50 millones de pesos en transacciones sospechosas. Los documentos revelaron conexiones directas con dos de las organizaciones criminales más poderosas del país, el Cártel Jalisco Nueva Generación y los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa. Sin embargo, lo más impactante de todo fue que ninguna de estas evidencias apuntaba hacia Julio César Chávez padre, sino hacia su hijo, Julio César Chávez Jr. Las primeras revisiones de los archivos mostraron patrones de comunicación que vinculaban al joven Chávez con operaciones de lavado de dinero y facilitación logística para el transporte de sustancias ilícitas. Los investigadores encontraron registros de reuniones secretas, transferencias bancarias a cuentas fantasma y una red de contactos que se extendía por varios estados del país. Mientras los agentes continuaban documentando cada pieza de evidencia bajo estrictos protocolos de cadena de custodia. Harfuch supervisaba personalmente el operative desde una unidad móvil de comando ubicada a 3 calles de distancia. Sabía que esta investigación apenas comenzaba y que lo descubierto en la mansión del boxeador era solo la punta del iceberg de una trama mucho más compleja. El silencio mediático que rodeó el operativo no fue casualidad.
Las autoridades habían decidido mantener absoluta discreción mientras continuaban recopilando información que pudiera comprometer la seguridad de la investigación en curso. Los meses de preparación que precedieron al cateo en la mansión de Julio César Chávez habían sido meticulosos. Harfuch y su equipo de inteligencia habían estudiado cada detalle de la propiedad, desde los planos arquitectónicos originales hasta las modificaciones más recientes registradas en el municipio de Culiacán. Sin embargo, lo que encontraron superó todas sus expectativas previas. La biblioteca que albergaba la bóveda secreta había sido modificada por especialistas en seguridad militar, utilizando tecnología que normalmente se reserva para instalaciones gubernamentales de máximo nivel. Los paneles disimulados entre los estantes no aparecían en ninguna de las plantas oficiales del inmueble. La cámara de seguridad descubierta era una obra de ingeniería impresionante. Contaba con un sistema de ventilación forzada que mantenía temperatura y humedad constantes. Sensores de movimiento conectados a un circuito independiente de la electricidad principal y paredes reforzadas con acero que la hacían prácticamente indetectable desde el exterior. El sistema biométrico que protegía el acceso había sido instalado por una empresa especializada en seguridad para entidades bancarias internacionales. Los registros posteriores revelaron que la instalación se había realizado sin documentación oficial, utilizando una empresa fantasma registrada en las Islas Caimán como intermediaria para los pagos. Los agentes federales siguieron estrictamente el protocolo de grabación continua durante todo el proceso de búsqueda. Cada objeto encontrado fue fotografiado en su ubicación original antes de ser removido, y se mantuvieron registros detallados de la cadena de custodia. Los fiscales especializados en crimen organizado documentaron personalmente cada paso del procedimiento. Mientras se desarrollaba el operativo, Harfuch coordinaba con sus superiores en Ciudad de México para mantener el más absoluto hermetismo informativo. El comunicado oficial emitido horas después se limitó a confirmar un procedimiento rutinario relacionado con investigaciones fiscales, sin mencionar nombres específicos ni la naturaleza real de los hallazgos. La decisión de mantener silencio mediático respondía a la sensibilidad política del caso. Julio César Chávez padre goza de un estatus casi mítico en México, y cualquier filtración prematura podría comprometer no solo la investigación, sino también generar una crisis de imagen para las autoridades federales. Los medios de comunicación mainstream, habitualmente ávidos de este tipo de noticias, mostraron una extraña contención en sus reportes. Fuentes cercanas al caso sugieren que existió coordinación previa con editores y directores para evitar especulaciones que pudieran entorpecer el proceso legal. Paralelamente al cateo principal, equipos especializados en delitos financieros iniciaron el rastreo de las cuentas bancarias vinculadas a los documentos encontrados. Los números de cuenta y códigos de transferencia descubiertos en la maleta de acero llevaron a los investigadores hacia un laberinto de transacciones que se extendía por múltiples jurisdicciones internacionales. Los dispositivos electrónicos incautados fueron trasladados inmediatamente a laboratorios especializados de la Fiscalía General de la República para su análisis forense. Los expertos en criptografía comenzaron el proceso de decodificación de las comunicaciones encriptadas, un trabajo que podría tomar semanas debido a la sofisticación de los sistemas de seguridad utilizados. La magnitud del descubrimiento obligó a Harfuch a reevaluar completamente la estrategia de investigación. Lo que inicialmente parecía ser una pesquisa sobre actividades financieras irregulares se había transformado en algo mucho más complejo, con ramificaciones que alcanzaban los más altos niveles del crimen organizado en México. Una vez que los especialistas en criptografía lograron acceder al contenido completo de la maleta de acero, se reveló una estructura organizacional que superaba cualquier expectativa previa. Los documentos estaban meticulosamente organizados en 3 conjuntos principales, cada uno representando una faceta diferente de la operación criminal investigada. El primer conjunto contenía contratos cifrados que utilizaban nombres completamente falsos para todas las partes involucradas. Estos documentos revelaron acuerdos comerciales aparentemente legítimos que, una vez decodificados, mostraban transacciones relacionadas con el transporte y distribución de sustancias controladas a través de rutas específicas en el territorio nacional. Los investigadores descubrieron que muchas de estas operaciones se canalizaban a través de empresas registradas en paraísos fiscales conocidos por su opacidad financiera. Estas compañías fantasmas servían como intermediarias para blanquear los ingresos procedentes de actividades ilícitas, transformándolos en inversiones aparentemente legales en el sector inmobiliario y de entretenimiento.
El segundo conjunto de documentos se enfocaba en proyectos logísticos desarrollados específicamente en el estado de Sinaloa. Estos planes detallaban rutas de transporte, puntos de almacenamiento temporal y sistemas de comunicación coordinada que aprovechaban la infraestructura existente para maximizar la eficiencia operativa mientras minimizaban el riesgo de detección. Los expertos forenses identificaron múltiples empresas de seguridad registradas en jurisdicciones que no mantienen tratados de extradición con México. Estas compañías proporcionaban servicios de protección y transporte especializado que, según los documentos incautados, se utilizaban para garantizar la seguridad de las operaciones más sensibles de la organización. Una empresa tapadera con sede en Guadalajara, especializada aparentemente en desarrollo inmobiliario de lujo, apareció mencionada repetidamente en los contratos. Esta compañía había realizado inversiones millonarias en propiedades ubicadas en zonas estratégicas, todas adquiridas con fondos cuyo origen resultaba imposible de rastrear a través de canales bancarios convencionales. Las listas de inversionistas encontradas en los documentos revelaron nombres de personas sin historial crediticio visible en ninguna institución financiera reconocida. Estos individuos aparecían como propietarios de múltiples empresas y bienes inmuebles, pero carecían de cualquier registro de actividad económica legítima que justificara su capacidad de inversión. Los 3 pendrives USB descubiertos en la bóveda estaban protegidos por sistemas de seguridad biométrica que requerían autenticación múltiple para acceder a su contenido. Una vez que los técnicos especializados lograron desbloquearlos, encontraron bases de datos completas con información financiera detallada que abarcaba operaciones realizadas durante los últimos 5 años. Estos dispositivos contenían referencias explícitas a cuentas bancarias ubicadas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y Dubái. Los números de cuenta y códigos de acceso encontrados permitieron a los investigadores iniciar procesos de cooperación internacional para rastrear el flujo de capitales hacia estos destinos financieros offshore. Particularmente reveladores fueron los archivos de audio también almacenados en los pendrives. Estas grabaciones contenían conversaciones en las que se utilizaba repetidamente la palabra chequeo, término que los expertos en crimen organizado identificaron como jerga criminal local utilizada para referirse a operaciones de verificación de seguridad antes de ejecutar transacciones importantes. El análisis preliminar de todo este material sugería que la investigación había destapado apenas una fracción de una red criminal mucho más extensa y sofisticada de lo que inicialmente se había estimado. El análisis exhaustivo de los documentos incautados obligó a los investigadores federales a reevaluar completamente su percepción sobre Julio César Chávez Jr. Lo que inicialmente parecía ser el caso de un influencer decadente con problemas financieros se había transformado en la investigación de alguien que representaba un riesgo institucional significativo para la seguridad nacional. Los expertos en inteligencia financiera comenzaron a reconstruir el estilo de vida del hijo del legendario boxeador durante los últimos 3 años. Sus hallazgos revelaron una disparidad alarmante entre sus ingresos declarados oficialmente y sus gastos reales documentados a través de diversas fuentes de información. Las investigaciones mostraron que Chávez Jr. había realizado múltiples viajes internacionales no divulgados públicamente, utilizando vuelos privados cuyos costos superaban significativamente cualquier ingreso legítimo que pudiera generar a través de sus actividades conocidas en redes sociales o eventos de exhibición boxística. Los investigadores descubrieron que poseía propiedades inmobiliarias en al menos 4 países diferentes, todas adquiridas a través de estructuras corporativas complejas que dificultaban el rastreo de la propiedad real. Estas inversiones inmobiliarias representaban un valor total que no tenía justificación aparente en sus fuentes de ingresos oficiales. El análisis de sus patrocinios comerciales reveló un patrón particularmente preocupante. Varias empresas que aparecían como sus patrocinadores oficiales no tenían contratos públicos verificables, ni tampoco registro de actividades comerciales legítimas que justificaran su capacidad para realizar pagos millonarios por servicios de promoción. Los registros financieros detallados mostraron gastos desproporcionalmente altos entre 2023 y 2025, incluyendo adquisiciones de vehículos de lujo, joyas de alto valor y entretenimiento que totalizaban cifras imposibles de explicar a través de sus actividades conocidas públicamente. Uno de los aspectos más complejos de la investigación era determinar el nivel de conciencia que Chávez Jr. tenía sobre el esquema criminal en el que aparentemente estaba involucrado. Los investigadores debatían si era un participante activo y consciente de las operaciones de lavado de dinero, o si había sido utilizado como una fachada involuntaria para legitimizar transacciones ilícitas.
Las evidencias sugerían que su imagen pública como personalidad controvertida pero aparentemente inofensiva lo convertía en el vehículo perfecto para canalizar grandes sumas de dinero sin despertar sospechas inmediatas. Su estatus como hijo de una leyenda del deporte nacional le proporcionaba una credibilidad social que los criminales habían aprovechado sistemáticamente. Los análisis de comportamiento realizados por psicólogos especializados en perfilado criminal indicaban patrones consistentes con alguien que había sido gradualmente introducido en actividades ilícitas, posiblemente sin comprender inicialmente las implicaciones completas de sus acciones. Sin embargo, los registros más recientes sugerían un nivel de sofisticación en las operaciones que hacía difícil sostener la teoría de su inocencia completa. Las comunicaciones encontradas en los dispositivos electrónicos mostraban familiaridad con terminología especializada y procedimientos que requerían conocimiento específico sobre operaciones de blanqueo de capitales. Los investigadores expresaron preocupación particular sobre las implicaciones más amplias del caso. Si Chávez Jr. La dimensión más desgarradora de toda la investigación no residía en los aspectos técnicos o financieros del caso, sino en el impacto devastador que estaba teniendo sobre Julio César Chávez Sr., uno de los íconos deportivos más venerados en la historia de México. El hombre que había llevado la bandera mexicana a la gloria en rings de todo el mundo ahora veía como su propio hogar se convertía en el epicentro de un escándalo que amenazaba con destruir décadas de construcción de un legado nacional. La mansión que durante años había funcionado como un santuario familiar, lugar de reuniones celebratorias y símbolo del éxito alcanzado a través del trabajo duro y la dedicación, se había transformado súbitamente en una pieza clave de evidencia criminal. Cada habitación, cada rincón de la propiedad, ahora estaba marcado por la investigación federal, convertido en escenario de un drama que ningún miembro de la familia había anticipado. El silencio que emanaba de la residencia familiar era ensordecedor. Desde el momento en que concluyó el operativo federal, ningún miembro de la familia Chávez había emitido declaraciones públicas significativas. Los escasos comunicados oficiales se limitaban a frases genéricas sobre cooperación con las autoridades y respeto por los procesos legales, pero evitaban cuidadosamente abordar cualquier aspecto específico de las acusaciones. Los investigadores habían descubierto conexiones preocupantes entre la fundación familiar que llevaba el nombre del legendario boxeador y varias de las empresas fantasma identificadas en los documentos incautados. Estas vinculaciones sugerían que la organización benéfica, establecida originalmente para ayudar a jóvenes en situación de vulnerabilidad social, podría haber sido utilizada como vehículo adicional para el blanqueo de capitales. Las fracturas internas dentro de la familia se hicieron evidentes cuando los fiscales comenzaron a citar a varios miembros como testigos potenciales en la investigación. Hermanos, primos y otros parientes cercanos se encontraron en la posición incómoda de tener que proporcionar testimonio sobre actividades que podrían incriminar a Julio César Jr., creando tensiones familiares que probablemente perdurarían mucho más allá del proceso legal. La paradoja más cruel del caso era la disyuntiva que enfrentaba Julio César Chávez Sr. entre proteger el legado que había construido durante décadas y permitir que la verdad sobre las actividades de su hijo saliera completamente a la luz. Cada día que pasaba, cada nueva revelación de la investigación, representaba un golpe adicional a la reputación que había forjado como símbolo de perseverancia y honor nacional. Las fuentes cercanas a la familia describían al patriarca como devastado emocionalmente, luchando por comprender cómo la situación había llegado a ese punto extremo. Sus amigos íntimos reportaban que se cuestionaba constantemente si había señales que había pasado por alto, si su propia fama y éxito habían creado inadvertidamente las condiciones que permitieron que su hijo se involucrara en actividades criminales. El cuestionamiento público sobre el nivel de conocimiento que el legendario boxeador tenía del esquema criminal se había convertido en uno de los aspectos más dolorosos de toda la situación. Los medios de comunicación especulaban abiertamente sobre si era posible que las operaciones se desarrollaran en su propia residencia sin su conocimiento, alimentando teorías que iban desde la complicidad activa hasta la negligencia parental. Los asesores legales de la familia trabajaban incansablemente para establecer una estrategia de comunicación que pudiera proteger tanto los intereses legales como la reputación pública de Julio César Chávez Sr. Sin embargo, cada nueva revelación de la investigación federal hacía más difícil mantener una narrativa coherente que pudiera preservar completamente su imagen pública. La tragedia personal se intensificaba porque, independientemente del resultado final de la investigación,
El daño a la unidad familiar y al legado público ya era irreversible. La decisión de Omar García Harfuch de proceder con la investigación completa de la familia Chávez representaba uno de los movimientos más audaces y arriesgados de su carrera en la función pública. Proceder contra una familia que gozaba de protección social implícita debido a su estatus icónico requería no solo valor personal, sino también una convicción absoluta sobre la solidez de las evidencias recopiladas. Harfuch había calculado meticulosamente cada aspecto de esta estrategia investigativa. Sabía perfectamente que atacar a una figura tan venerada como Julio César Chávez Sr., aunque fuera indirectamente a través de su hijo, desataría reacciones políticas inmediatas desde múltiples sectores del espectro político nacional. Sin embargo, su convencimiento sobre la magnitud de la red criminal descubierta lo llevó a considerar que no existía alternativa ética viable. Las reacciones políticas no tardaron en materializarse. Legisladores de diversos partidos comenzaron a cuestionar públicamente las motivaciones reales detrás de la investigación, sugiriendo que podría tratarse de una maniobra mediática diseñada para desviar la atención de otros problemas de seguridad más urgentes que enfrentaba el país. Dentro del propio gobierno federal, las opiniones estaban divididas de manera casi equitativa. Mientras algunos funcionarios de alto nivel respaldaban completamente la decisión de Harfuch y elogiaban su compromiso con la aplicación imparcial de la ley, otros expresaban preocupación privada sobre las posibles consecuencias políticas de continuar con una investigación tan sensible. El secretario había comenzado a planificar discretamente una segunda fase operativa que incluiría cateos en propiedades adicionales vinculadas a las empresas fantasma identificadas en los documentos incautados. Estas propiedades, ubicadas en diferentes estados del país, podrían proporcionar evidencias complementarias que fortalecerían significativamente el caso contra la red criminal investigada. La estrategia de no hay límites que Harfuch había adoptado para esta investigación representaba un cambio paradigmático en la forma en que las autoridades mexicanas tradicionalmente habían manejado casos que involucraban figuras públicas prominentes. Históricamente, este tipo de investigaciones solían ser tratadas con extrema cautela, frecuentemente resultando en procesos diluidos que protegían más las reputaciones que la justicia. Sin embargo, esta nueva aproximación estaba generando tensiones institucionales significativas dentro del aparato gubernamental. Funcionarios de diferentes niveles expresaban preocupación sobre si era prudente continuar con investigaciones tan agresivas, especialmente considerando las posibles ramificaciones en términos de estabilidad política y percepción pública del gobierno. El riesgo personal que Harfuch estaba asumiendo no era meramente profesional. Las investigaciones sobre redes de crimen organizado de esta magnitud frecuentemente conllevaban amenazas directas contra la integridad física de los funcionarios responsables. Los sistemas de seguridad personal del secretario habían sido reforzados significativamente desde el inicio del caso. El aspecto político del riesgo era igualmente complejo. Si la investigación no lograba sostener las acusaciones con evidencias irrefutables, o si surgían complicaciones legales que debilitaran el caso, Harfuch podría enfrentar consecuencias severas para su carrera política. La apuesta era enormemente alta, tanto para él personalmente como para el gobierno del que formaba parte. Los analistas políticos especulaban sobre las motivaciones más profundas detrás de la estrategia de Harfuch. Algunos sugerían que estaba intentando establecer un precedente que demostrara que ninguna figura pública estaba por encima de la ley, independientemente de su estatus social o popularidad. Otros interpretaban sus acciones como una apuesta calculada para fortalecer su propia posición política a largo plazo. Mientras tanto, Harfuch continuaba supervisando personalmente cada aspecto de la investigación, consciente de que cada decisión que tomara en las siguientes semanas podría determinar no solo el destino de los acusados, sino también el futuro de su propia carrera y la credibilidad del sistema de justicia mexicano en su conjunto. Los análisis forenses de los documentos incautados habían revelado algo mucho más alarmante que un simple caso de lavado de dinero familiar. Los investigadores se encontraron ante la documentación completa de una estructura financiera paralela que operaba con niveles de sofisticación que rivalizaban con sistemas bancarios institucionales legítimos. Esta red alternativa de flujo de capitales había sido diseñada meticulosamente para funcionar completamente al margen del sistema financiero oficial mexicano, utilizando una combinación de criptomonedas, transferencias internacionales fragmentadas y empresas fantasma interconectadas que creaban capas múltiples de protección contra el rastreo gubernamental.
Los especialistas en inteligencia financiera habían identificado 5 intermediarios financieros clave que funcionaban como pilares fundamentales de toda la operación. Estos individuos, aparentemente respetables profesionales del sector bancario y de inversiones, manejaban cuentas que movían volúmenes de dinero equivalentes al Producto Interno Bruto de países pequeños. Lo más preocupante para las autoridades federales era el descubrimiento de conexiones directas entre esta estructura financiera paralela y figuras prominentes de la política local, así como empresarios influyentes que habían construido imperios comerciales aparentemente legítimos. Estas vinculaciones sugerían que el caso Chávez podría ser apenas la punta visible de una red de corrupción sistémica mucho más extensa. Los equipos de investigación habían comenzado a formar un expediente internacional que ya incluía solicitudes de cooperación judicial con autoridades de al menos 12 países diferentes. Cada nueva jurisdicción contactada revelaba conexiones adicionales que expandían exponencialmente el alcance potencial de la investigación. El riesgo de exposición global del caso había comenzado a generar presión diplomática significativa. Representantes de gobiernos extranjeros expresaban preocupación privada sobre cómo las revelaciones podrían afectar sus propias investigaciones internas y la estabilidad de sus sistemas financieros nacionales. Harfuch se encontraba ante un dilema estratégico fundamental que definiría no solo el futuro de esta investigación específica, sino también el precedente que establecería para casos similares en el futuro. Por un lado, tenía la oportunidad de desmantelar completamente una red criminal de proporciones históricas. Por otro, enfrentaba la posibilidad de desestabilizar relaciones comerciales y políticas que habían tardado décadas en construirse. La opción de contención parcial de la investigación había sido discutida en reuniones de alto nivel, pero presentaba sus propios riesgos significativos. Cualquier evidencia de que las autoridades habían limitado deliberadamente el alcance de la investigación podría generar escándalos políticos aún mayores que los que estaban intentando evitar. Las implicaciones más aterradoras surgían de documentos que sugerían la posible infiltración de esta red en oficinas gubernamentales oficiales. Los registros encontrados incluían referencias a pagos regulares hacia funcionarios cuyas identidades estaban codificadas, pero cuyas posiciones dentro del aparato estatal podían inferirse a partir del contexto de las transacciones. La perspectiva de que la investigación pudiera requerir la citación de legisladores activos, funcionarios de alto nivel y empresarios prominentes como testigos o incluso como acusados había creado una atmósfera de nerviosismo palpable en círculos políticos y empresariales de todo el país. Los asesores legales del gobierno habían comenzado a preparar escenarios alternativos que contemplaban desde investigaciones limitadas que se enfocarían únicamente en los aspectos más obvios del caso, hasta investigaciones exhaustivas que podrían requerir años de trabajo y recursos gubernamentales masivos. Mientras tanto, los medios de comunicación internacionales habían comenzado a mostrar interés en el caso, creando presión adicional para que las autoridades mexicanas demostraran transparencia y competencia en el manejo de una investigación que podría tener ramificaciones geopolíticas significativas. La magnitud sistémica de lo descubierto había transformado lo que inicialmente parecía ser un caso familiar relativamente simple en una prueba definitiva de la capacidad del sistema de justicia mexicano para enfrentar la corrupción estructural a gran escala. Las reuniones de alto nivel que se desarrollaban en las oficinas más reservadas del gobierno federal habían alcanzado un punto de inflexión crítico. Omar García Harfuch se encontraba en el centro de debates intensos que determinarían no solo el futuro inmediato de la investigación Chávez, sino también la dirección fundamental de la política de seguridad nacional para los años venideros. Los equipos de asesores habían estructurado la discusión interna en torno a 3 ejes estratégicos principales, cada uno con implicaciones radicalmente diferentes para el país. La primera opción, denominada judicialización máxima, contemplaba proceder con todos los recursos disponibles para exponer completamente la red criminal descubierta, independientemente de las personalidades involucradas o las consecuencias políticas que pudieran derivarse. La segunda alternativa, conocida internamente como la ruta suave, proponía concentrar todos los esfuerzos legales exclusivamente en Julio César Chávez Jr., tratándolo como un caso aislado de mal uso de imagen pública para actividades criminales, mientras se archivaban discretamente las investigaciones relacionadas con las conexiones sistémicas más amplias. La tercera opción representaba una escalada completa de la investigación que incluiría la creación de una fuerza operativa especial con poderes extraordinarios,
financiamiento ilimitado y autorización para proceder contra cualquier individuo o institución que apareciera vinculado en las evidencias, sin excepciones basadas en posición social o política. El expediente principal había crecido exponencialmente durante las últimas semanas, incorporando nombres que incluían desde empresarios multinacionales hasta funcionarios de instituciones financieras internacionales. La colaboración internacional en curso había comenzado a generar resultados que superaban las expectativas iniciales. Autoridades de Estados Unidos, varios países europeos y jurisdicciones offshore habían comenzado a proporcionar información que conectaba la red mexicana con operaciones criminales transnacionales de alcance global. Sin embargo, esta cooperación internacional también había intensificado la presión que grupos de poder tanto nacionales como extranjeros ejercían para bloquear los avances de la investigación. Representantes de intereses comerciales, políticos de alto nivel y figuras influyentes del sector financiero habían iniciado campañas coordinadas para influir en las decisiones gubernamentales. Los lobistas profesionales trabajaban incansablemente en pasillos gubernamentales, argumentando que una investigación de esta magnitud podría dañar irreparablemente la imagen internacional de México como destino de inversión confiable, afectando potencialmente la estabilidad económica nacional. Paralelamente, Harfuch recibía presión desde sectores que consideraban que la investigación representaba una oportunidad histórica sin precedentes para establecer que el sistema de justicia mexicano había alcanzado finalmente la madurez institucional necesaria para enfrentar la corrupción estructural sin distinciones de clase social o influencia política. Los precedentes legales que podrían establecerse a partir de las decisiones tomadas en este caso tendrían repercusiones que se extenderían mucho más allá de los individuos específicamente involucrados. Una investigación exitosa y completamente transparente podría transformar fundamentalmente las expectativas públicas sobre la aplicación de justicia en México. El cuestionamiento sobre la voluntad política real del gobierno para proceder con una investigación exhaustiva se había convertido en el tema central de debate tanto en círculos políticos como en medios de comunicación especializados. Los observadores internacionales estaban siguiendo de cerca cada movimiento, interpretándolo como indicador del compromiso genuino del país con el Estado de Derecho. Las próximas decisiones tomarían lugar en un contexto de presión extrema desde múltiples direcciones, donde cada alternativa elegida tendría consecuencias irreversibles que definirían el legado político de todos los funcionarios involucrados. La investigación, que comenzó como un operativo rutinario en la residencia de una leyenda del deporte mexicano, había evolucionado hasta convertirse en un momento definitorio para la sociedad mexicana en su conjunto. Lo que emergía de este caso trasciendía ampliamente las implicaciones legales específicas para los individuos involucrados, transformándose en una prueba fundamental sobre la capacidad del país para enfrentar sus propias contradicciones estructurales. El aspecto más significativo de todo el proceso había sido la ruptura definitiva del mito de intocabilidad que tradicionalmente había protegido a ciertas figuras públicas prominentes. Durante décadas, el estatus de ícono nacional había funcionado como una especie de escudo invisible que protegía a personalidades respetadas de escrutinio legal riguroso, creando una clase privilegiada que operaba bajo reglas diferentes al resto de la ciudadanía. La decisión de Harfuch de proceder sin consideraciones especiales había expuesto de manera brutal la existencia de esta protección institucional informal que había operado durante generaciones. La investigación había demostrado cómo ciertos símbolos nacionales habían sido utilizados sistemáticamente para legitimar actividades que, de haber involucrado ciudadanos comunes, habrían resultado en procesamientos inmediatos y severos. El precedente legal que estaba estableciéndose tenía implicaciones que se extendían mucho más allá del caso específico de la familia Chávez. Por primera vez en la historia moderna del país, las autoridades habían demostrado voluntad política para aplicar la ley sin privilegios basados en popularidad, tradición familiar o contribuciones históricas al patrimonio cultural nacional. Sin embargo, este enfoque también había creado un dilema nacional profundo que dividía a la opinión pública. Por un lado, sectores significativos de la sociedad celebraban lo que percibían como el surgimiento finalmente de un sistema de justicia verdaderamente igualitario. Por otro lado, otros segmentos expresaban dolor genuino por ver cómo símbolos queridos de la identidad nacional eran sometidos a procesos legales que parecían desacralizar figuras que habían representado esperanza y orgullo colectivo. La tensión entre preservar símbolos nacionales y aplicar evidencias objetivamente había generado debates apasionados en todos los niveles de la sociedad mexicana.
Familias se dividían en cenas dominicales, comentaristas deportivos se convertían en analistas políticos improvisados. Y redes sociales se transformaban en campos de batalla ideológica donde se discutían cuestiones fundamentales sobre justicia, tradición y modernidad. Los analistas políticos especulaban sobre el potencial efecto dominó que podría desatarse si la investigación Chávez sentaba precedente definitivo. Otras estructuras familiares prominentes. Dinastías empresariales históricas y figuras del entretenimiento que habían operado bajo protección social implícita podrían encontrarse súbitamente vulnerables a escrutinio similar si surgieran evidencias de irregularidades. Esta perspectiva había intensificado enormemente la presión sobre los funcionarios responsables de tomar la decisión política crucial sobre el futuro del caso. La elección no era meramente legal o administrativa, sino existencial para el tipo de país que México pretendía ser en las décadas venideras. Los medios de comunicación internacionales habían comenzado a presentar el caso como una prueba de fuego para la democracia mexicana, observando cuidadosamente si las instituciones del país tendrían la fortaleza necesaria para sostener procesos legales rigurosos contra figuras que gozaban de protección cultural histórica. La sociedad civil organizada había comenzado a movilizarse para acompañar de cerca el desarrollo del proceso legal. Organizaciones de transparencia. Grupos de derechos humanos y asociaciones profesionales habían emitido comunicados públicos exigiendo que el caso fuera manejado con total transparencia y apego estricto a procedimientos legales establecidos. El futuro del caso Chávez había adquirido dimensiones que ninguno de los involucrados iniciales había anticipado. Ya no se trataba simplemente de determinar culpabilidad o inocencia de individuos específicos, sino de definir qué tipo de sociedad pretendía construir México para las generaciones futuras. Y si estaba dispuesta a aplicar sus propias leyes sin excepciones basadas en sentimentalismo o nostalgia colectiva. Gente, ¿qué les pareció esta historia increíble? Impresionante cómo detrás de la fama y el éxito puede existir un mundo completamente diferente, ¿no es así? La investigación en la mansión de Julio César Chávez reveló mucho más de lo que cualquiera podría imaginar, y eso nos muestra cómo las apariencias pueden engañar. Esta historia de las estructuras secretas y las posibles conexiones con el crimen organizado realmente nos impacta, ¿verdad? Es difícil creer que una familia tan respetada en el mundo del deporte pueda estar involucrada en algo así. Pero la verdad es que la justicia no escoge apellidos famosos, y todos deben responder por sus actos. Gente, me quedo aquí pensando, ¿cuántas otras historias como esta existen por ahí? ¿Cuántos ídolos que admiramos pueden tener secretos ocultos? Es por eso que siempre les traigo estas investigaciones, porque la verdad necesita ser conocida, sin importar qué tan incómoda sea. Si les gustó esta investigación y quieren ver más contenido así, no olviden dejar ese like genial ahí abajo, eso ayuda mucho al canal a crecer y me motiva a continuar trayendo estas historias exclusivas para ustedes. Si aún no están suscritos al canal, hagan clic en el botón rojo ahí abajo y activen la campanita de notificaciones, porque cada semana traigo novedades y no van a querer perderse ninguna investigación. Y ahí en los comentarios, quiero saber la opinión sincera de ustedes. ¿Creen que Julio César Chávez Jr. realmente está involucrado en todo esto o puede ser solo una coincidencia? ¿Conocen otras historias parecidas de familias famosas? Cuéntenme ahí abajo. Leo todos los comentarios y siempre les respondo. Gracias por ver hasta aquí, eso demuestra que son verdaderos fanáticos del contenido investigativo. Nos vemos en el próximo video con otra historia que los va a dejar con la boca abierta. Hasta luego, gente.